Buenas. Buen día, Nada. ¿cómo va? Día, profe. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, Buenas. ¿Te teñiste, Nico? ¿O ya te habías teñido antes? Se me cayó un poquito de la bandina. No, mentira. Me tení pero hace bastante. No sé por qué se me está aclarando y no me estaría gustando ahora. Mucho sol. Puede ser. Bueno, Aparte, sigue en pie lo que te dije, hasta enero no me lo corto. está bien, igual. Está manejable Mm, todavía. me Bueno, levanté bien hoy. desde acá yo no lo veo mal, digo. Tiene forma todavía. No sé qué opina el resto del curso. Podemos hacer una votación. Bot sí, bot no. De que ese pelo siga creciendo. Y si no, después podemos hacer un vivo de rapaz acá en vivo en la clase. Y gana el no. No sé qué les parece el resto. Yo no tengo problema. me gusta la parte del vivo. Bien, esperemos un cachín más que se terminen de conectar y arrancamos. Mientras les voy comentando un poco, mi idea es en estas clases que siguen, que vienen, terminar este capítulo que estamos viendo y después de eso probablemente ya les plantee algún trabajito de algún tipo, o sea, con esto o lo que estuvimos viendo hasta ahora, con algún otro tema, pero digo, de los que ya vimos, no, nada diferente o raro. Pero así que tienen una o dos clases más hasta que les pida un TP o algo similar. Así que tranquilos. Lo que sí les recomiendo, sabiendo eso, que tal vez en 2 o 3 semanas les pido un TP, pueden ir leyendo, repasando que estuvieron viendo, que estuvimos viendo acá. Les sugiero. Bien. Ya estamos casi todos. Comentarles un poco, ¿se acuerdan? Igual, Sí, perdón. Si hay un TP, ¿sería sobre esto que estamos viendo ahora o lo que vamos a ver en estas 2-3 clases capaz hasta el TP? y probablemente sobre lo que estamos viendo ahora que tiene que ver con las clases que vienen. Que en realidad las clases que vienen son cerrar toda esta década del 30 a Segunda Guerra Mundial. Por eso lo planteo. O sea, entonces, Lo último que teníamos hablando hace 2 clases y bueno, lo que venga ahora. claro, sí, probablemente sea de esta etapa. O sea, no, tal vez sea algo re específico, todavía no lo pensé en mi caso. Pensé algo muy puntual o tal vez sea algo más, una pregunta, 2 preguntas dirigidas más a que ustedes me puedan dar cierta comprensión más general de estos 15 años que estamos viendo, que son 30 al 45 básicamente. Pero bueno, todavía no lo decidí, así que... Pero nada, pueden ir releyendo los punteos y eso tal vez los ayuda para cuando lleguen las consignas, ustedes tienen las cosas más frescas. Bien, les comento, ya casi estamos todos. En la clase pasada empezábamos estuvimos viendo, ¿no?, el efecto de la crisis del 30 en términos de comercio y cómo se empezaron a hacer estos, ¿no?, acuerdos bilaterales. Tomamos como paradigma, como ejemplo más específico, ¿no?, o más explicativo, por así decirlo, el del Pacto de Roca-Runciman, ¿no?
No llegamos a ver todo, pero habíamos llegado a ver casi, digamos, lo más importante. Igual lo tienen ahí en el punteo, o sea, faltaba 2 parrafitos para terminar, digamos, la exposición, así que no lo voy a retomar hoy, pero para que sepan, ¿no? Nos habíamos quedado en eso. Hoy, por su parte, es un poco diferente lo que vamos a ver, que en realidad se va a repetir un poco con lo que van a ver, lo que vamos a ver la semana que viene, que yo ahora después de la clase subo la actividad, si ya tienen un punteo, donde se explica un poco más, ¿no? Lo económico, la parte económica, de lo que vamos a tratar de hablar un poco hoy, que cierta parte es más política. No tan puntual, no tan específico como hacemos con lo económico, pero es muy importante entender las tensiones políticas, cómo juegan en este momento particular de la historia argentina, que es fines, ¿no?, de los 30, principios de los 40, o sea, Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los factores políticos, las tensiones políticas, realmente impactan bastante, ¿no? Ya sea decisiones económicas como, digamos, decisiones de relaciones internacionales, que en última instancia tienen, ¿no?, su contraparte económica en el sentido de con quién comerciar, con quién no, bla, bla, bla. Así que vamos a ver un poquito eso. En sí, digamos, lo que plantean Bellini y Corol, que es el punto que ustedes tienen, no es tan profundo, vamos a basarnos en eso, y yo les agregaré algunos datos, ¿no?, que no están en este punteo. Les compartiré algunas apreciaciones y podemos charlarlo un poco, pero no está un poco tan complicado el tema en sí, así que no creo que haya problemas. Bien. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Si no, ya arrancamos. No, bueno, vamos. Si se fijan, ¿no? Esto creo que es la actividad 17, ya no sé qué número es. Básicamente, ¿no? Nosotros venimos de que la crisis del 30 paraliza el comercio mundial de alguna forma y se generan estos acuerdos bilaterales para reactivar el comercio. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla en 1939, también va a afectar el comercio mundial de otra forma, claramente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afecta esto a Argentina puntualmente? Bueno, caen, ¿no?, las exportaciones de cereales. Y también, en menor medida, pero también, digo, las importaciones de manufacturas. Se complica más importar maquinaria y ciertos bienes manufacturados porque, digamos, esas industrias están priorizando, ¿no?, los esfuerzos bélicos, no comerciar con Argentina o con otros países. En este escenario de caída de la exportación, pero también caída de la importación, Pinedo, que vuelve al Ministerio de Hacienda, y Previs, desde el Banco Central, presentan un plan, que es el plan de reactivación económica, así lo llamaban, donde básicamente, ¿no?, hay como 3 puntos fuertes, que es uno, que el Estado comprara cosechas, ¿no?, para evitar justamente la crisis del sector agrícola, o sea, compraba las cosechas a un precio fijado, para que básicamente los productores que estaban siendo, digamos, afectados por los precios que estaban cayendo de cereales no se fundieran. 2, o el otro punto de este plan de reactivación, es un plan de creación, de construcción de viviendas a partir de créditos, ¿no?, de créditos accesibles, con aval y garantía del Estado, que en realidad se hacían con los depósitos privados, pero con aval del Estado, que básicamente, ¿a qué viene esto de construir viviendas? Bueno, es una forma de básicamente inyectar dinero en la sociedad, ¿no?, y tratar de cuidar el consumo, ¿no?, de la familia, el consumo minorista, podríamos decir, dar un cierto colchón, una estabilidad para que siga gastando plata en el mercado interno consumiendo y no se frene toda la economía, porque además si se gasta, si la persona, no sé, le dan un crédito accesible para gastar en una vivienda, por ejemplo, va a tener una parte de su economía, ¿no?, diaria, mensual, que va a disponer para seguir gastando en otros bienes que si no, no los gastaría, porque está en medio de una crisis.
y además gastar en esos bienes de consumo, no sé, como si fuera a comprarte una heladera, lo que hace es que mantiene a la fábrica funcionando, o sea que combate un poco la desocupación, ¿no? Esta es la lógica detrás de esto. Y el punto 3 de este plan de reactivación, este régimen de créditos para facilitar la construcción de viviendas, también se piensa usar, ¿no?, esta masa crediticia al alcance de la mano del Estado para incentivar, ¿no?, al sector manufacturero a que produzca una sustitución, ¿no?, de importaciones, ¿no?, e incluso generar industrias para la exportación. O sea, parte de estos de este mercado financiero va a permitir créditos para construcción de viviendas y otra parte para dar adelantos y créditos a industriales que quieran, ¿no?, empezar a fabricar cosas que antes se importaban, básicamente. O bienes industriales para exportar. Bastante fácil, ¿no? ¿Se entienden los 3 puntos? Bastante directo. Bien, ahora. Podríamos plantear que este plan, que en realidad es respuesta de la crisis externa, o sea, es una decisión pragmática frente a la coyuntura que se está viviendo, de alguna forma, igual también plantea en el mediano o largo plazo unas reformas estructurales de la matriz productiva. ¿Qué me refiero con matriz productiva? Básicamente, ¿no?, esta estructura productiva de un país, ¿no? En el caso de Argentina podemos pensar en 1910, ¿cuál es la matriz productiva? Básicamente agrícola y ganadera, no mucho más. Ya para esta época, ya después del 20, con el 30, se empieza a complejizar esa matriz productiva, empieza a haber sectores que ya tienen dinamismo propio y pueden sustentarse a sí mismos, ¿no? Un sector industrial que está tomando, ¿no?, cierto ritmo. Entonces, estas medidas del plan de reactivación, en última instancia, reflejan un poco este cambio que se está dando e incluso plantean profundizarlo, ¿no? Incentivar la sustitución de importaciones. Ahora, este plan no es aprobado igual, ¿ok? Este plan de 3 puntos que acabo de contar tiene media sanción en el Senado, pero en diputados, digamos, la oposición se niega a tratarlo y nunca llega, digamos, a aprobarse como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que, básicamente, algunas de estas medidas que proponía de forma más general y concentrada este plan de reactivación, el Estado va a poder ir haciéndolas de aparte, ¿no?, por momentos, ¿no?, con decretos, con medidas puntuales. Va a tratar de generar estas medidas que se proponían en el plan de reactivación, pero no va a poder hacerlo con una política homogénea, central, ¿no?, porque nunca se aprueba en el Senado, en diputados. Así que nada, hay que tener eso en cuenta. O sea, son políticas que van a estar guiando otros planes, pero no como un plan concreto puntual. Dicho esto, a ver, ¿por qué? Digo, la oposición se niega. Lo que empieza a parecer muy fuerte es, y acá empiezo a meterme con lo político, se empieza a generar, ¿no?, en el lenguaje político actual diríamos una grieta, ¿no?, concepto actual, se empieza a generar 2 bandos bastante distintivos, que son, en la política argentina en general, ¿no?, partidarios de mantener una postura neutralista frente a la Segunda Guerra Mundial, a lo que está pasando en Europa, y otros, ¿no?, partidarios pro-aliados, o sea, de participar de la guerra del lado del bando, ¿no?, de Inglaterra, de Francia, sobre todo por ahora, ¿no?, porque en realidad Estados Unidos recién en el 41 se va a meter, fines del 41, y la Unión Soviética también en el 41, ¿no? Pero, o sea, ser pro-aliado. Esta división empieza justamente a paralizar cualquier consenso que se pueda dar justamente en los órganos parlamentarios. Acá hago una aclaración. Como tal, una postura pro-eje, o sea, meterse y participar de la guerra a favor de la Alemania nazi o de la Italia de Mussolini, no existió en Argentina, en forma pública al menos, ¿no? Hay algún que otro que quería, seguro, pero no existió como tal. Ahora, el sector neutralista es acusado de ser pro-eje, de favorecer al nazismo de parte de los pro-aliados, ¿no? Como medio una chicana ahí corriéndolos de que se decidan.
Yo no diría que ser pro-neutral era ser pro-eje, pero bueno, les comento lo que pasó. Después, si quieren, ahondamos un poco más en esto. Ahora, hay otros limitantes a que se termine de aprobar este plan, ¿no?, de Pinedo, como lo podemos llamar, este plan de reactivación económica, que son algunos factores económicos que se empiezan a dar por el comercio exterior. Este plan se propone cuando el estallido de la guerra básicamente hace que todo el sector comercial entre en crisis, y ya teniendo la experiencia de lo que fue, lo que hizo la Primera Guerra Mundial, tratan de adelantarse con este plan. Paréntesis acá. La experiencia era que durante la Primera Guerra Mundial se sufrió mucho la economía, sobre todo el post Primera Guerra Mundial. Porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial se daba mayor sustitución de importaciones porque, se cortan, por ejemplo, comercios industriales. Entonces se desarrolla un poco, por ejemplo, la industria, el agro, al menos tipo sigue vendiendo carne, ¿no? Hay una cierta estabilidad, pero cuando la guerra termina, ¡pum!, la economía, digamos, se va a pique. Se inunda de vuelta el mercado de importaciones, los precios de las exportaciones bajan un montón porque ya no hay tanta demanda. Entonces lo que está tratando de evitar este plan de reactivación de Pinedo no es tanto el efecto de la Segunda Guerra Mundial, sino pensando cuando se termine la Segunda Guerra Mundial, que no nos pase de vuelta como 1919. Ahora, ¿qué pasa? Algo similar, ¿no? Más allá de que los cereales están bajando, el precio de los cereales en la Segunda Guerra Mundial, la carne empieza a aumentar mucho, ¿no? Entonces eso mantiene un poco la ganadería viva como tal, y además lo que empieza a pasar es que estos volúmenes no exportables de carne sobre todo y de ciertos otros bienes, lo que empiezan a generar es una balanza comercial, ¿no? Con superávit para Argentina. O sea, por primera vez en la historia, de hecho, Argentina, en la Segunda Guerra Mundial, se vuelve una nación acreedora, ¿no? En vez de deber plata a otros, le deben plata a la Argentina. Sobre todo con, y digamos, el que tiene más la más importante es con Gran Bretaña. Gran Bretaña compró un montón de materias primas a la Argentina para, digamos, llevar a cabo el esfuerzo bélico y a otras muchas naciones, pero no es que pagó todo, ¿no?, al día. Era más un fiame, ¿no? Como si vas al kiosquero que vos ya conocés y decís, bueno, dale, mañana te pago el sanguchito y la coca. ¿No? Gran Bretaña dice, mirá, estamos enfrentándonos a los nazis, está complicada la cosa, vendeme la carne, necesito la carne para darle de comer a los soldados que están en guerra, y yo después vamos viendo cómo se paga. Bueno, después de la guerra, Gran Bretaña debe un montón de plata a la Argentina, sobre todo en libras esterlinas, ¿no? Pero bueno, que es la moneda inglesa. Después vamos a ver qué rol cumple eso durante el peronismo, ¿no? Porque eso se va a resolver más en esta otra etapa. Entonces tenemos esta casualidad, ¿no? Estos factores económicos también hacen que el plan de Pinedo como tal, tampoco nadie se apure en ponerlo, ¿no? O en aprobarlo o en aplicarlo, ¿no? Porque, bueno, la balanza comercial, superávit. Mirá, nos deben plata, digo, no se veía tan mal desde esa óptica. Y después hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el 43 va a desarrollarse a tal punto, ¿no?, el sector industrial, que va a ser justamente el sector industrial el que porcentualmente aporte más al PBI de la nación, por primera vez en la historia, en el 43. O sea, le va a ganar a la agricultura y ganadería, ¿no? Basta, que no es poca cosa, ¿no? Para que pensemos el peso económico del sector industrial en Argentina para el 43. Ahora ya nos ponemos más con lo político también de vuelta y las relaciones internacionales que van a jugar mucho en esta época. Lo que genera la guerra es que Estados Unidos empieza a crecer como socio comercial, de hecho también es un nuevo destino de las exportaciones argentinas, ¿no? Que sabíamos que tenía muchos problemas Argentina para poner sus exportaciones de materias primas en Estados Unidos, pero Estados Unidos
en medio de la guerra empieza a consumir, digo, su industria cada vez más recursos y va a comprar, ¿no? Como también otros países limítrofes de América, por ejemplo Brasil también va a empezar a comprar cada vez más productos argentinos, y de hecho esto genera que, por ejemplo, en el 41, Argentina y Estados Unidos por fin firmen un comercio, ¿no? Un convenio de comercio bilateral, cosa que en el 30 no habían podido hacer. O sea, para el 41 lo van a poder firmar. Ahora, va a haber un problema con ese convenio, porque en principio estaba todo bien, pero una vez que entra en la guerra, Estados Unidos tiene una política de prohibir exportar, ¿no?, ciertas manufacturas e insumos importantes a países neutrales, o del eje, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente, si Estados Unidos, si vos no participabas de la guerra, si vos no eras pro-aliado claramente, si no estabas enfrentándote al eje, no te vendía, por ejemplo, petróleo o cuestiones, ¿no?, productos automotores. Eso va a producir que, más allá del comercio, del convenio de comercio bilateral con Estados Unidos, Argentina, por su posición neutral, ¿no?, entre, ¿no?, hay como medio como en un bloqueo comercial con Estados Unidos y no pueda comprar muchas de las cosas que necesitaba la industria para desarrollarse. Así que ahí, ¿no?, juega de vuelta lo político. Una última cosa en términos económicos, y después discutimos algunas cosas más políticas. La Segunda Guerra Mundial genera inflación en términos globales, ¿no? A todos los países afecta mucho a la inflación que se genera. Podríamos decir cómo combate el Estado argentino esta inflación. Se fijan precios máximos, ¿no? Por ejemplo, alimento, bueno, la leche solo puede costar hasta acá, lo que fuera. No solo alimenticios, ¿no? También digo, vestimenta, materiales de construcción, lo que ustedes se imaginan. También, por ejemplo, se prohíbe la exportación de ciertos productos, ¿no?, para abastecer primero el mercado interno. E incluso también el Banco Central usa medidas monetarias, no solo de fijar precios, de prohibir exportaciones, sino que va a empezar a colocar títulos y bonos públicos para absorber, ¿no?, la masa de dinero, tratando de combatir la inflación por la masa de dinero que está circulando, ¿no? O sea que es bastante pragmática las decisiones, no es que son monetaristas solamente, no. Usan tanto medidas que uno podría decir de corte más liberal como de corte más heterodoxo, ¿no? Así que nada, para tener en cuenta. Pragmatismo primero, después vemos qué pasa. Y obviamente también se da esto, ¿no?, tanto inflación y tanto gasto público, el déficit fiscal se empieza a ir por las nubes, y cómo va a tratar, digamos, de solventar el Estado esto con reformas impositivas, ¿no?, más importantes. Por ejemplo, la idea de cobrar un impuesto a las ganancias extraordinarias, ¿no? Va a surgir de esta época de crisis y de gran inflación y déficit fiscal. Dicho esto, más o menos acá cerramos con que en el 43 hay un golpe, ¿no? Hay un golpe militar, un nuevo golpe militar a la presidencia esta media fraudulenta, porque era atrás del fraude patriótico, que destituye a Castillo, ¿no?, que era el vice de Ortiz. Ortiz se muere durante su presidencia, en realidad tiene que darse de baja porque está muy enfermo, después sí se muere, y Castillo, que era el vice, estaba terminando el mandato. Y le hacen un golpe un grupo de militares. Eso básicamente es lo que tienen en el punteo. Yo quiero explorar un par de cositas más. Sobre todo esta parte que hablamos de, que yo les planteé, hay sectores pro-neutrales o neutralistas y sectores pro-aliados, ¿no? Hay que pensar, para empezar, que uno con el diario El Lunes diría, ¿por qué Argentina no fue pro-aliado y listo, no? Parece que los beneficios eran mayores siendo pro-aliado, mantenías el contacto comercial con Estados Unidos, total, los nazis y el eje perdieron, ¿no? Iban a perder. De hecho, uno ve lo que hizo Brasil y acá se empieza a diferenciar bien el crecimiento industrial y económico. Brasil
es proaliado y va a ser justamente después el aliado regional de Estados Unidos, ¿no? En Sudamérica, a partir de su participación activa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cuanto a Argentina, Estados Unidos lo va a desplazar porque no se decidió a participar activamente, entonces va a favorecer el desarrollo industrial brasileño y no el argentino, ¿no? Como, ¿no? Equilibrando las fuerzas regionales, la hegemonía regional va a ser brasileña. Entonces uno diría, no, uno podría cuestionarle a los políticos argentinos de la época, porque no se la jugaron más. Y hay que entender un poco la historia de las instituciones, ¿no? Un poco de dónde vienen. Y acá retomo un poco a un historiador que no es argentino, pero que hizo una historia bastante larga sobre el ejército argentino como tal, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas Argentinas, que se llama Robert Potash, ahora lo pongo en el chat, el nombre, que es muy interesante, ¿no? Porque él hace una reconstrucción sobre todo desde lo que es el ejército desde su profesionalización como ejército nacional, desde más o menos 1880 con la presidencia de Roca, hasta bastante después. Pero, digamos, su momento más importante o más interesante de análisis que realiza este historiador es década del 10, 1910, 1920, 1930. Y lo que se ve, digo, y por eso también había mucho que se acusa, o históricamente se acusa mucho, ¿no? Como Argentina, que era nazi, ¿no? Habrán escuchado, ¿no? Muchos nazis vinieron a Argentina, eran todos nazis, eran todos no sé. La teoría de que Hitler vino a vivir a Bariloche. Sí, de que Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es que si estábamos más tirando para el lado aliado, vinieron tantos nazis para acá? Ahí va. ¿No? Todos estos mitos que hay un poco, ¿no? Que vinieron un montón de nazis seguro, también fueron un montón de nazis a Brasil y participó de la guerra, digo, ¿no? Y un montón de nazis fueron a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, sacando esa cuestión. Digo, ¿por qué también está esta historia? Bueno, mucho por esta cuestión de que Argentina fue neutral hasta básicamente el último mes de la guerra, donde casi simbólicamente le declaró la guerra a Estados Unidos, a Alemania, ¿no? Como faltaba un mes para que se resolviera la cosa, Berlín ya estaba sitiada, pero bueno, tuvieron ese gesto, pongámosle. ¿No? Entonces esta neutralidad se confunde muchas veces con, bueno, ¿no? Eran todos nazis. Y después llegan un montón de nazis, entonces dicen, eran re nazis, ¿vieron? ¿Qué pasa con eso? El ejército argentino como tal, y sobre todo acá digo ejército y no la marina ni otras ramas, históricamente, cuando se profesionaliza, sobre todo hay un momento muy particular de la historia del desarrollo del ejército como institución, que es que durante la segunda presidencia de Roca, y básicamente casi vamos a la guerra con Chile, por cuestión limítrofe, ¿no? De básicamente dónde está la frontera. Pensemos, ¿no? Los Andes es un quilombo esa frontera. Básicamente casi se va a la guerra, entonces hay una modernización y una profesionalización del ejército argentino como tal, ¿no? Porque, nada, tal vez nos vamos a la guerra con Chile. En ese proceso, ¿qué potencia, digamos, asiste a la profesionalización del ejército argentino? ¿Estados Unidos? No. De hecho, Estados Unidos, para 1910, es una potencia secundaria en el orden militar. No es como hoy en día que es indiscutible la potencia militar, ¿no? ¿Lo asiste Inglaterra? ¿Francia? Podían ser, pero ¿quién va a tener más peso en eso? ¿Quiénes van a venir? ¿Van a ayudar a los ejercicios, a adiestrar, ¿no? A profesionalizar el ejército argentino? Militares alemanes, ¿no? Militares alemanes que en esa época, digo, no son nada que ver, no tienen nada que ver con nazis, ¿no? Todavía no existen nazis. ¿Por qué se buscan los alemanes? Y bueno, porque tienen una tradición militar muy fuerte, ¿no? El ejército prusiano, ¿no? Como históricamente fue una potencia militar muy, muy profesional, se busca la asistencia de militares alemanes. Sobre todo, además, pensemos que es la época de que Alemania empieza a plantearse como una potencia en el plano internacional, que empieza a disputar con Inglaterra, con Francia, de forma más fuerte.
Entonces, era Profe, atractivo. Sí, perdón. perdón, pero no. ¿Esto en qué año pasa? Porque me perdí, o sea, veníamos hablando de 1943, 1940, toda la Segunda Guerra Mundial, y con esto de cuando empezaste a decir que el ejército empieza a profesionalizarse. Sí, es más o menos 1900, hasta de 1900 a 1910 ubica este proceso, que es este riesgo de guerra con Chile constante, más o menos, ¿no? Para que te ubiques. Es segunda presidencia de Roca que se da. De hecho, hay compras de armamentos más avanzados, ¿no? Se invierte mucha plata. Pero bueno, nada de esto, ¿no? La relación de con qué potencia se va a basar la estructura militar argentina va a ser con Alemania y no con otras. Entonces, de hecho, esta instrucción de mandar militares argentinos a instruirse a Alemania, ¿no? Sigue durante bastante tiempo, ¿no? E incluso post Primera Guerra Mundial sigue habiendo esa relación casi, digamos, de cercanía, ¿no? Entre el ejército alemán y el ejército argentino. Dicho sea de paso, ¿no? No es que solo el ejército alemán tiene buena relación en términos de instrucción o adiestramiento de militares argentinos, ¿no? Hay un montón de otros militares de otras naciones que también, digamos, van a entrenarse a Alemania. Entonces, digamos, esto también genera que muchos de los militares argentinos, tanto en la Primera Guerra Mundial como después en la Segunda, no estén tan ansiosos de agarrar y decir, sí, vamos y somos pro-aliados. Porque hay realmente, ¿no? Como un cierto sentido, no de pertenencia, pero, ¿no? de amistad con la nación alemana. Entonces, por más que no quieran posicionarse a favor de Alemania, y sobre todo de la Alemania nazi, sí hay realmente bueno, tampoco es que quiero agarrar y declararle la guerra. Obviamente hay otros militares que también se forman en Francia, en Inglaterra, en otros lados, ¿no? Es toda una bolsa de gatos, ¿no? No sé, no. Digo, acá en Argentina hacemos todo así, también, digo, ¿no? Vamos para todos lados. Pero la presencia alemana es muy fuerte. De hecho, la presencia francesa va a ser después más fuerte. Post Segunda Guerra Mundial no va a ser tanto estadounidense, sino francés. La relación del ejército como en base a qué otro ejército, ¿no? Se va formando. Pero bueno, esto genera, digamos, también un clima que es importante entender de por qué había tantos neutralistas, ¿no? En Argentina en esa época. ¿Por qué no se agarró y se hizo como Brasil y decir, vamos con los aliados y listo? ¿No? Estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Además de Potash, hay otro historiador, también extranjero, se llama Roukieu, que también estudia todo este proceso. Y si quieren ver un poco las divisiones y los procesos que hay internos en la institución de las Fuerzas Armadas en Argentina, de un historiador argentino contemporáneo, ¿no? Actual, que es muy interesante, fíjense a Daniel Massey con doble Z, muy interesante los trabajos que hace, digo, si les interesa el tema, yo les diría, vayan y lean. Él se concentra más igual en lo que es el proceso post Segunda Guerra Mundial, más cerca de los 60, ¿no? Hasta más o menos la actualidad del ejército, que es muy interesante. Entonces, digo, ¿por qué traigo todo esto a colación de que el ejército con Alemania y bla, bla, bla? Porque si nosotros no entendemos eso, que genera o produce una posición neutralista mayoritaria, no podemos entender por qué después Estados Unidos de alguna forma le hace medio un bloqueo a Argentina, no un bloqueo como Cuba, pero sí relaciones comerciales al mínimo, y eso va a afectar tanto en esta época como en la época posterior. Y esa relación con Estados Unidos distante no va a terminar hasta que básicamente echen a patadas a Perón en el 55. Eso es por Perón, no necesariamente. De hecho, Perón se quiere acercar en un momento a Estados Unidos. Necesita el capital estadounidense, necesita, ¿no? Capital y necesita las maquinarias y las manufacturas estadounidenses. Lo que pasa es que Estados Unidos le va básicamente a cortar el rostro y no le va a dar bola. Pero bueno,
Entonces es necesario para después ver también las limitaciones del proceso de sustitución de importación, que un poco vamos a verlo mejor la clase que viene. ¿Y por qué si uno piensa sustitución de importaciones, ¿por qué va a ser necesario el capital extranjero? ¿Para qué van a ser necesario Estados Unidos, que nos da importaciones? Si yo lo que quiero hacer es sustituir importaciones, como que no parece tener mucho sentido. Bueno, el proceso de sustitución de importaciones no se puede dar si vos no le comprás maquinaria y ciertos insumos a el país que ya está industrializado. Tipo, alguien no hace de la nada una máquina, ¿no? Vos no podés sustituir eso. Solo lo podés sustituir después, por un, digamos, proceso tecnológico. Digo, piensen en el capital surcoreano actual, ¿no? Es pues un proceso más de industrial actual, de industrialización que se empieza a dar en los 70. De los 70 a los 2000, Corea del Sur es básicamente una fábrica ensambladora, ¿no?, de todo lo de la tecnología estadounidense. Recién a partir de eso, de comprarle tecnología a Estados Unidos y estar generando un proceso de sustitución de importaciones, va a poder hacer su propio despegue y producir, ¿no?, sus propias maquinarias, su propia tecnología, ¿no?, sin dependencia o sin depender tanto de otro capital. Argentina nunca logra dar ese paso, de hecho. Por eso uno puede pensar que la industrialización en Argentina se cae, ¿no?, como que se queda corta. Va a haber muchos intentos de profundizar. Lo más cercano que se puede pensar va a ser tal vez en la década del 60, pero nunca llega, salvo en algunas ramas muy puntuales, a lograr tener una base autónoma de desarrollo y una independencia tecnológica y de insumos, ¿no? No va a poder hacerlo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante en el año, por qué no pasa. Bien, dicho todo esto, aclarado la cuestión política que va a asignar un poco todo este periodo y el periodo posterior del peronismo, vamos terminando acá, salvo que tengan alguna duda, pregunta. Y eso, si les interesa un poco la cuestión de la historia más interna de la evolución de las instituciones de las Fuerzas Armadas, les recomiendo, lean a Potash o a Ruquier o a Massey. Son cosas que se consiguen en internet además. Y es interesante, por si les interesa. Bien, nos vemos la semana que viene, chicos y chicas. Que terminen muy bien la semana, que sea leve y cualquier cosa me escriben por mail o por el campus. Chau, chau. Dale. Dale. No, Chao. Gracias. Profe. realmente. Chao.